invitación para poder hablar en esta tarde y poder compartirles la palabra de Dios. Sé que han estado viendo personas importantes de la palabra de Dios, personas que aparecen en la Biblia, y en esta oportunidad vamos a hablar de alguien que ha dejado muchas huellas, como lo es el apóstol Pablo. Y el título de este mensaje es El amor, el único camino. Y vamos a ver esa vida de amor. Les voy a compartir pantalla. A ver si aparece. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Lo ven? A ver. ¿Lo ven, hermanas? ¿Me hacen Sí, seña? aquí se ve. Sí, bueno, muy bien. Perfecto. Ahí lo tenemos al apóstol Pablo. Una persona enigmática y multifacética. Y cuando hablamos de que él ha sido un hombre enigmático, es porque ha sido un hombre misterioso. Y multifacético, porque cada área de su vida es una faceta que nos deja enseñanza. Ahí lo tenemos al apóstol Pablo siendo niño, ahí lo tenemos siendo joven. ¿Cuánto sabemos de él, no? Pero tal vez, y sin duda, el Señor en esta tarde nos va a hablar en algún punto de su vida, porque al ser un hombre multifacético, sin duda nos va a dejar una enseñanza importante para cada una de nuestras vidas. Miren solamente lo que se registra del apóstol Pablo. Vamos a ver un poco su biografía para tener en cuenta que él era un ciudadano romano. Estaba formado por la cultura griega. Pertenecía a la tribu de Benjamín. Era miembro del partido de los fariseos. Él estuvo educado a los pies de Gamaliel. Tenía una vida bivocacional. Y cuando decimos esto es porque su trabajo era alternado con la organización de los grupos de creyentes. También se registra Lucas, su sobrino. Él aparece en escena cuando da la noticia de que Pablo estaba en prisión. Y también el apóstol Pablo pertenecía a una familia adinerada. Eran importantes en la ciudad, pertenecían también y formaban parte del Senadrín, que era un tribunal que se encargaba de casos menores donde había judíos. Acreditaban también el traslado, es decir, que ellos se puedan trasladar en libre tránsito, y buscaban sobre todo personas para ser enjuiciadas. Si tendríamos que presentar el currículum del apóstol Pablo, podríamos decir esto. Tal vez nos acordemos de varias cosas, de su ciudadanía, a qué escuela él había asistido, dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Podemos también decir y no olvidarnos de que era miembro del partido de los fariseos. Esta era su vida. Esta es su carta de presentación. Pero llegó un día donde esta persona llamada Saulo, para nosotros ya es el apóstol Pablo, ¿no? Pero Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y ese encuentro
marcó un antes y un después. Ese encuentro ha sido tan importante en su vida porque ha cambiado sus pensamientos, ha cambiado su corazón, ha cambiado sus manos, sus pies, ha dado un giro total a su vida. Podemos ver una cronología de su vida. Vamos a tener un pantallazo, una línea cronológica de su vida. Miren a los cuántos años el Señor Jesús encontró o tuvo su encuentro con Saulo, cuando él tenía 30 años. Saulo tenía 30 años y tiene su encuentro con Jesús en Damasco. A los 32 años, 2 años vivió en Arabia y en Damasco. A los 34 viajó a Jerusalén. Desde los 35 a los 46 años, 14 años estuvo en Siria y en Cilicia. A los 47 años hizo su primer viaje misionero. A los 49 vuelve a Jerusalén al Concilio Apostólico. A los 50 años él hizo el segundo viaje misionero y ahí escribe primera y segunda de Tesalonicenses. A los 55 años su tercer viaje misionero. Escribe Romanos, Gálatas, primera y segunda de Corintios. Y el cuarto viaje, él tenía entre 60 y 62 años. Y escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, Tito, primera y segunda de Timoteo y Filemón. Para mí encontrar estos datos y tener la cronología de su vida de esta manera es hermosa, porque uno muchas veces se ponía a pensar, ¿y a los cuántos años lo conoció? ¿Y por qué ha podido hacer tantos viajes? ¿Y cuándo escribió esta carta? ¿Qué edad tenía? Esta es una cronología, mis queridas hermanas, que nos da un pantallazo. Y qué hermosa edad, ¿no? El encontrarse con el autor de la vida, quien había dado salvación, quien había muerto, pero había resucitado, el Señor Jesús. Saulo tenía 30 años, simplemente 30 años. Saulo nos deja, el apóstol Pablo nos deja en la palabra de Dios, su vida, su obra y sus pensamientos. Al leer las cartas de Pablo, podemos ver sus escritos, su teología que dejó plasmada, su testimonio como misionero. Este héroe de la fe, esta persona que tanto ha cambiado, qué maravilla saber que el Señor Jesús pudo cambiar su vida, de cómo era, de lo que pensaba, de lo que tenía. Los escritos de Pablo, mire, 4 tipos de cartas. Las cartas escatológicas, que habla sobre la doctrina, sobre la venida del Señor, que está en primera y segunda de Tesalonicenses. Sus cartas soteriológicas, que la enseñanza sobre la salvación, la vida cristiana, la ley y la gracia. Encontramos en Romanos, en Corintios y en Gálatas. También cartas desde la prisión, que hablan sobre la vida familiar, sobre la iglesia, sobre el comportamiento del creyente en este mundo. Eso encontramos en Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero también dejó el apóstol Pablo cartas pastorales para los obreros del Señor, como lo son primera y segunda de Timoteo y Tito. Hoy podríamos decir, gracias Señor por todos estos escritos que están en tu palabra. Gracias por la vida de este hombre que nos ha dejado tantas enseñanzas. Mis queridas hermanas, cuando hablamos de la teología del apóstol Pablo, vemos sus pensamientos. Sabíamos que Pablo era portador de 2 nacionalidades, judío por su mamá y romano por su papá. También que él se educó bajo la ley judía
y esto le permitía ingresar en las sinagogas, exponer el Evangelio, relacionarse por el idioma inclusive con los romanos. Sus pensamientos tenían influencias rabínicas y fariseas. Los escritos de Pablo nos muestran un carácter definido y organizado. Tenía un buen bagaje cultural. Como conocía, eso le permitió poder viajar en sus viajes misioneros y conocer el estilo de vida, la idiosincrasia de los pueblos. Él hablaba arameo, griego. También hay partes de la palabra de Dios que deja partes de himnos que cantaban la iglesia primitiva. El evangelio del apóstol Pablo nos muestra de que él habla acerca de la salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. Habla de la muerte y la resurrección del Señor. Era un servidor. Él sufrió azotes, encarcelamiento, persecución por causa de ser un servidor, ¿no? Habla también en los escritos acerca de lo que es el hombre, de lo que es el pecado, sus pensamientos de que el hombre está formado por cuerpo, alma, espíritu. Habla de los beneficios de la salvación, de la vida cristiana. ¿Cuántas cosas nos deja la palabra de Dios en cuanto a esto? Vamos a abrir nuestras Biblias. Después de tener este pantallazo de lo que ha sido la vida de Saulo y de este hombre que se convirtió, y vamos a ver el momento en que él tiene su encuentro con el Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, desde el versículo 1, y vamos a ir desglosando parte por parte, porque la verdad que esto nos deja muchísima enseñanza aún para nuestra vida hoy. Dice así Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mis queridas hermanas, vemos aquí a un hombre decidido, cuya vida era amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Era como un caballo guerrero que olía a batalla. ¡Wow! Este hombre, este hombre creía de que el Señor Jesús, el líder de aquellos cristianos, había muerto y aún permanecía en la tumba. Por eso el pensamiento de él era liquidar, aniquilar a los cristianos, porque si ya su líder, que para él era el Señor Jesús, había muerto, también los seguidores tenían que desaparecer. Ahora, él tenía sus ojos puestos en el norte de Damasco, hacia el norte, hacia Damasco era donde él quería llegar, porque sabía que había allí personas del camino, como le llamaban, un grupo de cristianos refugiados. Él quería llegar ahí, por eso es que él va con esta carta, por eso es que él le pide al sumo sacerdote cartas para traer, autorizaciones, diríamos nosotras, para traer a los cristianos a ser enjuiciados y de esa manera terminar con todos los cristianos. No sabía Saulo lo que le iba a acontecer. No sabía Saulo lo que le esperaba. No sabía él que su corazón iba a ser cambiado. Vemos aquí su testimonio como misionero. ¿Cuántos lugares fue el apóstol Pablo para poder predicar de este Cristo que había conocido, de este Cristo que había cambiado su vida, de cómo él quería y tenía el deseo de dar a conocer quien había transformado su vida? Tenemos sus testimonios como misionero. Pero saben una cosa, Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes para la vida de Saulo, otros planes para la vida de Pablo. Y vemos aquí cuatro palabritas. Si bien Saulo tenía planes de ir, exterminar y terminar con los cristianos allí en Damasco, no sabía con quién se iba a encontrar. No sabía qué iba a ser de su vida, cómo iba a ser transformada su vida. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Él se sentía culpable, Pablo se sentía culpable, trataba de esconder el remordimiento de su conciencia, incrementando la intensidad de la persecución. Él se sentía culpable. Él quería aplacar su conciencia, sentía remordimiento, pero tenía una intensidad en la persecución hacia los cristianos. Como dice ahí en el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como que el Señor le diría, ten cuidado. Pero también vemos la conversión de Saulo. El Señor le dice, ¿por qué me persigues?
y le contesta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese encuentro que Saulo tuvo con el Señor Jesús, se convierte su corazón. Él pensaba que el líder de las sectas estaba muerto y sin embargo se encuentra, diríamos, cara a cara con él. Los demás no vieron esto. Se cree que ha sido al mediodía su encuentro, pero Saulo sí oye y tiene este encuentro con el Señor Jesús. Hermoso momento para él. Ahora vemos en la consagración, Saulo puede resolver el problema de su vida. Puede resolver porque no solo se convierte y obtiene la salvación de su vida, sino también se pone a servicio del Señor. ¿Quién eres, Señor?, le dice. Pero en el versículo 6, fíjense en que dice, ¿qué quieres que yo haga? E inmediatamente cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, inmediatamente se pone al servicio. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y finalmente vemos una comunión. Estuvo en comunión durante 3 días. En esos 3 días, Saulo estaba sin comer, sin beber. Estaba en oración. Qué maravilla es esta vida. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. No podríamos hablar tal vez de un ayuno, tal vez sí. No era un ayuno antes de que él se bautice, pero sí estuvo en oración. Él estaba atónito por lo que había visto, por lo que había escuchado, por el encuentro con el autor de la vida. Se había dado cuenta de que el Señor Jesús no estaba muerto, que el Señor Jesús había resucitado. Pero si ustedes me permiten, pensando en nuestras vidas, podríamos decir, está terminando el 2023. Decíamos en este título, Dios tenía otros planes. ¿Qué planes tiene Dios para nosotras, mis queridas hermanas y amigas, para este 2024? ¿Qué nuevos planes tiene Dios acerca de nosotros? Y utilizando estas mismas palabras, quisiera que pensemos en nosotras y digamos que ya el Señor hacerme una cirugía en mi corazón y en mi vida y sacar la culpabilidad que tal vez tengo, como lo tenía el apóstol Pablo. El Señor en esta tarde me está diciendo, saca el chip de tu vieja naturaleza, saca el chip de lo que el enemigo te pone cada día. Sacate ese chip de culpabilidad que tienes. Queridas hermanas, ¿qué tendrá el Señor para nosotras el 2024? ¿Qué planes tendrá? No nuestros planes, sino los planes de Dios. ¿Será que el Señor nos dice, sacate culpabilidad del no puedo, nunca soy valiosa, o para qué, o por qué? En cuanto a la conversión, ¿somos una mujer nueva? ¿Hay un cambio verdadero en nuestra vida? ¿Le dimos gracias al Señor por haber cambiado nuestra eternidad? ¿En algún momento llamamos a esa persona que nos presentó el Evangelio para agradecer? ¿Cómo está nuestra conversión? El apóstol Pablo tuvo un cambio radical de su vida. Es más, fue inmediato, llevó tiempo tal vez el estar con los discípulos, conocer, indagar sobre la vida del Señor Jesús, porque él no lo conoció personalmente. Pero ¿cómo está nuestra conversión? ¿Cómo está
está nuestra consagración? Fíjense que él le dice, ¿qué quieres que haga? Bueno, nosotras también en esta tarde deberíamos elevar una oración y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en el 2024? Podemos decirle, heme aquí, lo vemos a Ananías, un hombre predispuesto, un hombre que Dios utilizó para seguir instruyendo y llevar cada día a Saulo a los pies de Cristo. Vemos una Ananías que no solo le ha dado de comer, le recobró la vista, sino que estaba ocupado en la vida de Saulo. Él estaba ahí dispuesto. Saulo se bautizó. Saulo creció espiritualmente y ahí estaba Ananías. ¿Seremos un Ananías nosotras también en el 2024? Ahora, Saulo tenía una comunión especial, había comenzado a tener su comunión con el Señor, siendo perseguidor de los cristianos, siendo la persona que buscaba a todo momento exterminarlos, ahora era uno de ellos. Saulo había salido con grandes promesas de donde él estudiaba, como un prometedor estudiante rabínico y volvió como un cristiano despreciado. Pero él tuvo comunión, hermanas, ¿cómo está nuestra comunión diaria? ¿Es espontánea? ¿Es sincera? Dios tenía otros planes para el apóstol Pablo, para Saulo, pero Él también tiene nuevos planes y distintos planes para nosotras. Solamente quiere que nos saquemos el chip de la culpabilidad, que nuestra conversión sea verdadera, que haya muestra de que somos cristianas. El Señor quiere para el 2024 una consagración y una comunión especial. ¿Qué planes tiene Dios para mí? Podríamos decir, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, Señor, yo iré. Ustedes fíjense en que esta persona ligada a Pablo, como era Ananías, en el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor, podríamos decir nosotras. La vida de Saulo, la vida de esta persona, de Pablo, esta persona tan importante que ha dejado tantas cartas, tantos escritos, tantas enseñanzas para nosotras, nos llevaría más de una reunión ver área por área su vida. Hoy hemos dado un pantallazo de todo, de dónde venía, de lo que nos dejó, de sus pensamientos. Pero sobre todo, mis queridas, quería recalcar esto, este encuentro tan hermoso que él tuvo, y sin embargo estaba dispuesto a servir al Señor, a ser un misionero, a servir al Señor, a consagrarse al Señor. Ojalá para nosotras también sea este mismo sentir para el próximo año. Es un tiempo de balance, tal vez es una de las últimas reuniones, estamos terminando este último mes, hoy es el primer día del último mes, ya está, pareciera que ya estamos brindando y diciendo, se terminó el 2023. ¿Qué tienes, Señor, para nosotras en el 2024? ¿Qué planes tienes para mí? ¿El Señor cambiará nuestro trabajo en el servicio? El Señor dirá, aquí no te necesito y te necesito allá. El Señor dirá, vos deseas esto, pero yo te necesito aquí. ¿Qué planes tienes, Señor, para mí? Hermanas, que con toda delicadeza y con todo sincero corazón podamos decir, heme aquí, yo iré, Señor, a los planes que tú tengas para mí. Ahí lo tenemos que buscar en oración y con un corazón sincero.
predispuestas a lo que el Señor quiera. El Señor tenía algo preparado. Tenía algo preparado para Pablo. El Señor también tiene algo preparado para nosotras. Que podamos decirle, heme aquí, Señor. Y ahora les voy a compartir una canción. Levanta tus manos al cielo. En señal de que quieras que luce tus manos.